Muy buenas tardes, queridos oyentes. Es un placer reencontrarnos eh, desde desde Montevideo, Uruguay, y ustedes en algún lado de nuestro querido país, también de la Argentina y de otros lares, porque hoy día con la cibernética y la tecnología, uno nunca sabe hasta dónde puede llegar. Mi nombre es Ernesto Olesker, crítico de arte, principalmente, específicamente o especialmente diríamos, de cine, teatro y música clásica. Y este año 2025 quiero abrirlo con estos minutos eh, para contarles un poco la dinámica de estos diálogos y de estos encuentros que espero sean, por un lado, de distensión, o sea, que sean distendidos, que sean relajados y que yo les pueda aportar un poquito de herramientas, entre comillas, de lo que sucede en el arte, en la cultura de nuestro querido país, Uruguay. Pero hago énfasis del país porque no me voy a dedicar únicamente a hablar del cine que se estrena en Montevideo, o del teatro de Montevideo, o de los conciertos sinfónicos de Montevideo, sino que voy a tratar de este, interiorizarme e interiorizarlos también a todos ustedes, enriquecernos mutuamente con lo que también sucede en el resto del país, porque hay muchísima gente eh, laburando con gran fuerza y con gran pasión en todos los rincones de nuestro querido país. Yo voy a tratar en, en- voy a tratar de llevarles a ustedes, como les dije, lo que va sucediendo semana a semana en los cines, en las tablas de los teatros uruguayos, desde el punto de vista teatral, y también, como les dije, los conciertos, principalmente de la Sinfónica del Sodre y la Filarmónica del Solís. Digo Sinfónica del Sodre porque así se llama. La Filarmónica no es del Solís, sino que es la Filarmónica de Montevideo. La Sinfónica del Sodre es una sinfónica que tiene desde, ¿qué les puedo decir? Tal vez 80 años o más, y sucede, por llamarlo entre comillas de alguna forma, es el Teatro Sodre, el maravilloso Teatro Sodre, pero también ellos se mueven por todo el país y aparte tienen otras dos sedes muy hermosas y muy lindas, acá en Montevideo, que son la Nelly Goitiño en la calle 18 y también en la calle 18 la sala Baferreira. En esas dos salas en general se realizan conciertos de música de cámara. Cuando se presenta la Sinfónica y la Orquesta Juvenil del Sodre, en general realizan sus conciertos en la Sala Grande del Sodre. La Filarmónica de Montevideo, por otro lado, tiene su sede, otra vez entre comillas, en el Teatro Solís, y van también, por supuesto, por el interior. Pero en esta primera audición, por llamarlo de alguna manera, porque a mí me gustaría, más que audición, que esto sea un diálogo y que podremos lograr en él como dije, un enriquecimiento
y que el enriquecimiento sea mutuo, porque estoy abierto a toda aquella información, aquel debate que ustedes quieran proponer. Para abrir el 2025 en materia de arte y de cultura, he decidido hacerlo con una película emblemática, una película necesaria, una película conmovedora. Me estoy refiriendo a la brasileña Aún estoy aquí, de Walter Salles, producción del 2024. Por suerte, ha barrido barreras, valga la redundancia, y ha llegado a muchísimos puntos del mundo. No solamente estoy hablando de, por supuesto, Latinoamérica, Centroamérica, América del Norte, por supuesto, y ha llegado a diferentes partes de Oriente y de Europa. Uno siempre, cuando habla de premios, piensa en el Oscar y dejamos de lado festivales tan importantes y, en mi opinión, en mi humilde opinión, mucho más críticos y referentes, como el Festival de Venecia, el de Berlín, el de Cannes, y podría seguir así por muchos más. Pero uno siempre tiene ahí en el imaginario colectivo algo, que el Oscar es el Oscar, y realmente no es así, no es así. Increíblemente ellos empezaron a llevar la película por diferentes partes del mundo y comenzaron a tener mucha repercusión en países de Oriente, en países de Europa, y cuando los americanos la descubren allí una obra muy valiosa. No que ellos hayan descubierto la obra valiosa, sino que vieron algo más allá de una simple película sobre la dictadura. Porque al principio yo les comenté que esta película es una película necesaria y conmovedora. ¿Por qué? Porque la historia de Eunice Faciola Paiva, los apellidos de Eunice son Faciola Paiva, es una de esas historias que muy poco conocidas. Esta película se basa en una historia absolutamente real. Increíblemente, estudiando sobre la película, descubrí que está basada en el libro autobiográfico de Marcelo, que era uno de los 5 hijos de Eunice. Él, hace unos años, escribe el libro. Walter Salles, el gran director brasilero, lo lee, lo toma y le dice: Marcelo, tú tenés que actuar en la película, porque tú, aparte de autor, sos actor. Entonces yo quiero que tú hagas el papel del propio Marcelo, que era el único hijo varón de los 5 hijos de Eunice, y por supuesto Eunice y el marido. Esta historia es muy poco conocida fuera del gran país norteño, fuera de Brasil, y se basa en la vida de esta mujer y su familia en tiempos de dictadura. Nosotros, cuando hablamos de dictadura, pensamos enseguida, a la cabeza se nos va a Chile, Argentina y Uruguay,
porque a través del arte son tres países que han transmitido, principalmente Chile y Argentina, han transmitido en películas de ficción y documentales los años oscuros de sus dictaduras. En cambio, en Brasil hay algo bastante particular que cuando lo leí también me llamó mucho la atención, que la dictadura brasileña fue muy larga, larguísima, desde el año 64, 1964 a 1985, y es poco conocida por nosotros porque no hay grandes registros de la misma desde el punto de vista de cine, de teatro, de documentales. Por supuesto, están los grandes estudiosos que sí conocen, o los grandes politólogos, pero el ser humano medio, vamos a decir, por llamarlo de alguna manera, mal llamado, no teníamos idea de que había una dictadura de 21 años. Esta mujer, casada con Rubens Paiva, estaba casada aparentemente felizmente casada. Al principio de la película, Rubens, se muestra como un padre y un compañero muy amoroso, que lo es realmente, un ingeniero civil sin actividad política, al menos desde que fuera depuesto como diputado federal por el Partido Laborista Brasileño tras el golpe de Estado en 1964. Por eso, cuando las fuerzas de seguridad irrumpen en la tranquilidad de su casa una tarde de enero de 1971, para Eunice comienza un lento y dramático despertar. Ella despierta a una realidad de la que no era consciente del todo. De un minuto al otro, el horror de la dictadura se instala en su hogar y va a cambiar la vida de ella y de sus hijos para siempre. Los militares invaden su casa, se instalan, secuestran a su marido y se instalan esa noche en su casa, ella pensando que en un momento se van a ir, y no, porque empieza la noche y ella se da cuenta, una mujer con 5 hijos se da cuenta que acá está sucediendo algo muy, muy grueso, mucho más de lo que ella podía imaginar. Porque hay algo en el imaginario popular que nos puede llevar a pensar que un país festivo como Brasil, siempre nosotros pensando en Brasil como el carnaval, o sea, sinónimo de carnaval, de bossa nova, de clima, de ese clima de verano eterno, del fútbol. Entonces parecería que que Brasil no la haya pasado tan mal en esos 21 años de dictadura. Eso es simplemente un imaginario popular que está absolutamente errado, erradísimo. Estamos totalmente equivocados. Fue un sufrimiento permanente y total durante 21 años. Entonces, ella se da cuenta que ellos no abandonan la casa y en los siguientes días se la llevan a ella también
a una especie de calabozo donde comienza un interrogatorio y comienzan a mostrarle fotografías de distintas personas, las cuales ella se va dando cuenta que sí, que el marido estaba en algunas, en algo estaba metido que ella no percibía del todo. Es una familia que residía a una cuadra de la playa, que mantenía una vida social activa, alegre, aparentemente alegre, sí, y que parece que no estaba sufriendo en carne propia lo que se hablaba en los noticieros. Sin embargo, de a poco ella va notando pequeños detalles que lo vemos a través de sus ojos, porque ahora vamos a hablar de la maravillosa actuación de Fernanda Torres. Ahí ella va viendo que hay un control militar. Ella ve que hay cierta tensión. Ella ve que hay patrullas militares recorriendo y controlando las calles. Los informativos televisivos dando cuenta del clima de esa tensión. Helicópteros sobrevolando las playas de Río. Una familia que vive a media cuadra de la playa y que una familia que de clase media, pero que lleva una vida, como yo dije anteriormente, aparentemente alegre y muy social, de recibir a muchos amigos en casa. Bueno, lo más importante de la película, y por eso yo quería abrir este espacio con esta película, porque esta película nos está representando a todos nosotros. No solamente representa a lo que pasó en Brasil, sino que es muy representativa y muy conmovedora de lo que ha sucedido en toda Latinoamérica y ainda más, o sea, y muchos otros países, pero para enfocarnos en lo que es nuestra Latinoamérica. Eh, eh, ella está encerrada y en momentos encapuchada y controlada y, y torturada psicológicamente también, 12 o 13 días fuera de su hogar. Cuando vuelve a su hogar, ella comienza a entender que su marido sí tenía unas ciertas, empieza a recordar que tenía unas ciertas reuniones con colegas y amigos a puertas cerradas, que empieza a recordar que sí habían unos sobres misteriosos entregados por y para el padre de familia, o sea que ella empieza a darse cuenta que el marido sí estaba estaba trabajando contra los militares y contra esa dictadura. Ella queda sola en su casa, le cambia completamente, ella empieza a, a detectar por diferentes circunstancias por qué ha sido detenido su marido. Entonces, toda su vida como mujer, como esposa y como madre cambia 360 grados por completo y comienza una etapa transformadora que la llevará a convertirse en abogada especializada en derechos humanos. Hoy día Eunice es una de las abogadas más importantes de Brasil y de Latinoamérica, especializada en derechos humanos. Lo más importante, lo fundamental de la película que hay que comprender es que de un dolor y de una pérdida, Eunice
realiza una transformación, o sea, transformar la pérdida, el desgarro, el dolor en algo vital. Y ahí es cuando ella decide mudarse con sus hijos de Río de Janeiro a San Pablo, porque ella en sus planes más internos, más íntimos, quiere estudiar abogacía, quiere recibirse y quiere defender a sus amigos, compañeros y a su pueblo. No solamente ese cambio tan drástico, esa mudanza tan terrible, es fundamental en la película, porque es donde realmente, cuando viene el camión de la mudanza y la casa va quedando sin muebles, la casa absolutamente vacía, los hijos despidiéndose de sus amigos, principalmente Marcelo, con sus amiguitos, porque él era muy pequeño, muy chico, tendría 6, 7 años, está despidiendo de sus amigos que estaban todo el día juntos en la playa, jugando al fútbol, estudiando en la escuela. Entonces, son momentos muy conmovedores, y ella se da cuenta que acá hay una de las hijas, no está, y empieza a recorrer esa casa vacía buscando a una de sus hijas, y la encuentra en la playa frente al mar, de espaldas. Es una escena conmovedora, conmovedora. Antes de la mudanza, ella, estando en su casa, había invitado a sus hijos a tomar un helado, para que esto sea un momento festivo. En ese momento, antes de salir hacia la heladería, ella recibe una llamada donde se entera que han matado a su marido. Y allí ella agarra una fuerza sobrenatural, una fuerza física y emocional, pero absolutamente poderosa, y allí ella igual lleva a toda su familia a la heladería a tomar el helado bien vestidos, y que esto sea una salida. Y ella, hay allí 7 minutos de película donde no hay una sola palabra, simplemente miradas. Ella, después cuando están tomando los helados, en la heladería sentados con sus hijos, ella empieza a mirar a su alrededor el dolor que ha perdido a su marido, que hacía unos pocos minutos le habían avisado que había perdido a su marido. O sea, el dolor es profundo, profundo. Bueno, hay momentos en la película de silencios. Yo he leído muchos artículos sobre el director Walter Salles, que él realmente quiso construir la película sobre miradas y silencios, que muchas veces son mucho más perturbadores que los diálogos. Aquí hacemos un pequeño break, un pequeño descanso, y continuamos con unos pocos minutos más de esta maravillosa película, que yo quería abrir este ciclo del 2025 porque, como dije, es una película conmovedora que nos representa a todos nosotros.